Insihuayolosque yeo quistiquisque. Tlacopancopa oanque inicholosque inyuquitotochtin. Yeiman tiquitlatlamasque. Mamochintin quinmachiltica. Que mahuitlatuani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tercer capítulo, a esta tercera emisión de este buen y muy querido proyecto que está agarrando vuelo, Plática entre Planetas, porque cada cabeza Es un mundo. Así es, damos la bienvenida y como siempre con los personajes que ya saben, los que ustedes conocen, sus favoritos. Paso bola primeramente para darle la bienvenida a mi compañero y amigo, el señor Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Pues aquí muy contento de estar con ustedes de nuevo, compartiendo información, compartiendo cosas que es de nuestro interés y que creemos que para ustedes también lo es. Y bueno, quisiera saber cómo se encuentra mi querido Beto. Bien, gracias, señor Eric. Creo que hoy es un tema caliente, de esos que te van a dejar la piel chinita, pero no nos sirvieron agua y se me va a cerrar la garganta. Es que no hay presupuesto. No hay Por presupuesto. supuesto, deberíamos de hacerlo. ¿Cómo estás tú, mi querido Luis? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, emocionado por la plática que se nos viene, como cada capítulo, y a ver qué sale. Bueno, como tal, ya nos vimos hace una semana y lo que vamos a darle un pequeño continuación y todo eso. Hace una semana se estaba cumpliendo lo que venía siendo la fundación de Tenochtitlan, hace 593 años, aquel 26 de julio de esa fecha, se acaban de cumplir eso. Podemos dar una pequeña intro, bienvenida, porque para los que nos ven, que son más de cerca, son los lugares que más conocemos, nuestras raíces, nuestros antecesores, por si llegamos a decirlo así. ¿Tú qué puedes pensar sobre ellos? Bueno, creo que es imprescindible que nosotros sepamos obviamente de nuestras raíces, más que nada, bueno, en este caso prehispánico, también algo mestizo, que pues ya es la conjunción de la cultura española con la cultura mexicana. Y obviamente pues es importante para cada mexicano saber, ¿no? Un poquito, aunque sea, de cómo nos constituimos, de dónde viene el nombre, cosas de vital importancia. Así es, bueno, como tal, lo saben. ¿Tú crees que si no nos hubieran conquistado, hubiéramos adelantado o hubiera llegado alguien más? Yo no lo sé, puesto que es que todo va con base en la historia, ¿no? Como bien sabemos, el descubrimiento de América por los españoles fue porque toda la guerra o todo el revoltedero que hubo en aquellas épocas con los turcos otomanos, ¿no? Sabemos bien esa historia, ¿no? Entonces, puesto que si no hubiera habido ese conflicto en esa época, creo que no nos hubieran descubierto. Todo tiene que ver. O sea, con el hasta color. la fecha seguiremos. No, o sea, nos hubieran descubierto, pero unos años después, puesto que, o sea, fue muy rápido. O sea, ellos ni siquiera sabían que habían descubierto un nuevo continente. Si Sino yo tengo ellos entendido, se equivocó en un momento de viaje que dio llegada. ellos pensaron que habían llegado a la India, de ahí es donde proviene nuestra grosería, por así decirlo. Sobrenombre, seudónimo indio. Indio, porque pensaron que éramos indios de la India. Entonces, pues no sé, yo pienso que no nos hubieran descubierto, sino muchos años después, tal vez en una edad ya muy avanzada para Europa, pero pues nos tocó esa parte de la historia así. ¿Tú cómo ves? Yo creo que pues estuvo bien, ¿no? Que nos hayan descubierto en ese tiempo. Porque pues, o sea, el mercado español, portugués necesitaba, y es por eso que intentaron crear nuevas rutas. De ahí nace que se perdieron. De mercadeo. Intentaron buscar nuevas rutas y pues yo creo que le salió muy bien encontrar el continente americano. Se llevaron oro, se llevaron joyas, se llevaron Pieles. todo, se llevaron mujeres, todo, de todo. No solamente con la nuestra, o sea,
de las tres más importantes de América, que es la mexica, la maya, pues también tenemos en Sudamérica a los peruanos, a nuestros queridos incas, que ellos sufrieron Es correcto. incluso más que nosotros. Exactamente. Pero es que aquí también tiene que ver otro punto. Nos descubrieron los españoles, pero si hubiera sido los ingleses, hubiera pasado lo que pasó con los indios en Norteamérica, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos la ventaja de que hubo una mezcla, de ahí el seudónimo mestizo. Sí. Porque si hubiera sido igual que en Norteamérica, de hecho, pues no sé si sepan la historia de la llamada, ¿cómo es? La cena de Día de Acción de Gracias. Ajá, la acción de gracias, ¿no? Fue casualmente cuando llegaron, su primer contacto, los indios los invitaron a cenar y terminando la cena me los ejecutaron. Entonces, es lo que festejan en realidad ellos. Ellos se deshicieron de todo y se plantaron la sociedad inglesa en Norteamérica. Pero por eso no hay nada de cultura en Norteamérica. Si hubiera pasado eso aquí en México, también hubiera pasado lo mismo. O sea, hubiera extinguido totalmente toda esa O sea, parte. yo creo que sí hay cultura en Norteamérica, pero no tan atractiva como la que tenemos nosotros No es correcto. para abajo. Porque aquí llegaron los españoles, y los portugueses que les tocó pues parte de Brasil, se sorprendieron de la forma en cómo se sacrificaba, cómo se adoraba a los dioses, ¿no? Pues ni tanto así como decirlo de sorprenderse, el hecho es que en varios Se códices... sorprendieron, señor Mick, porque les entró un miedo, o sea, ellos llegaron a introducir su religión, sus modos, sus estilos de vida, y al ver que nosotros nuestros antepasados hacían ese tipo de cosas, se sorprendieron. Y es que, perdón, aquí yo voy a tomar la palabra porque es justamente el primer impacto, ¿no? El primer contacto que tuvieron ambas especies. Es como, me voy a adelantar un poco sobre la mesa, es como qué pasaría si nosotros encontramos vida alienígena o ellos nos encuentran. Sería la misma situación, somos dos mundos distintos de los cuales no sabemos qué es lo que hacen ellos y ellos no saben qué hacemos nosotros. Ganan más fuerte. Ahí se perdería la división entre países. Ahí seríamos humanos Seríamos- contra... Seríamos una raza más. Ya no habría, tú eres portugués, tú eres inglés, tú eres africano, ya no habría esa división. Porque ya sabríamos que hay otra raza. Y bueno, eso es para otro capítulo. Eso ya viene siendo para otra zona, pero bueno, convirtiendo a lo que nos viene, a lo que nos trae este tema, pues esta fundación, como tal saben, en este capítulo pues vemos que un guía como tal, el señor Huitzilopochtli, confiaba a aquellos lugares de el bonito lugar Aztlán, los mandó al lugar, ustedes lo conocen, ustedes lo saben, cuál es el código, cuál es el plan que decían. Pues busca una isla, busca un lugar, un asentamiento donde tú puedas tenerlo, donde tú puedas checarlo. Vas a encontrar una isla tragándose una garza blanca, no una serpiente como lo tenemos, pues, Como lo enseñaron en la como escuela. lo enseñaron en la Entendido. escuela, como lo tenemos entendido, es una garza blanca, lugar que viene desde Aztlán. Desde ahí, pues esa es mucha la confusión que quiere decir entre aztecas y mexicas. Aztecas, que eran los que vivían Son en muy Aztlán, diferentes, ¿no? prácticamente vendría siendo lo mismo, Lo mismo. pero a la vez muy diferente, porque Aztlán, o sea, los aztecas vienen de Aztlán, el propio pronombre lo dice, y los mexicas del lugar México Tenochtitlan, bueno, México, perdón. Eso fue lo que te dio un lugar, una potencia, pero ¿de dónde salieron estas personas? Porque no aparecieron míticamente en Aztlán. Lo conocemos como Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, lo conocemos como diferentes lugares, pero eso es del lado mítico. En el lado, pues, que se podría decir, los mexicas eran una parte tributaria de los toltecas, allí en Tula, en Hidalgo. Ellos estaban, pues, era una pequeña tribu que estaba, pues sí, a merced de ellos, de una de las culturas madres más potentes, aparte de la Olmeca. El chiste era que, pues, en algún momento se separaron, se decidieron, no quisieron ser más, pues, más un tributario y trataron de irse buscando. Durante infinidad de años estuvieron buscando esa señal que el colibrí te había mandado buscar hasta que llegaron. Pero no fue tan fácil, no fue tan difícil. Llegaron al hecho, a un lugar aquí, en donde ya lo conocen, aquí donde era el lago de Texcoco, pero este lugar ya les pertenecía a Azcapotzalco. Los azcapotzalcas eran una parte, una tribu que también existía. Los mandaron, me parece que al Pedregal, ahí donde se conoce la parte donde está un cenital. ¿Por qué? Los mandaron ahí por el hecho de que había infinidad de víboras.
ellos creían que pues a estos mercenarios los iban a matar. Volcanes, ¿no? Ajá, los iban a matar y todo. Y pues ellos supieron pues anteponerse. El hecho aquí es que después fue algo muy bonito, que después de varios años de ser tributario de ellos, ¿qué decidieron? Pues rebelarse. Pues fueron muy inteligentes, ¿no? Los aztecas sobre ese tema, puesto que no construyeron de la noche a la mañana y por ser tontos el imperio que tenían. No, obviamente, o sea, como te digo, o sea, empezaron primero como tal, lo pueden ver en el ejemplo que tenemos aquí enfrente, el Huiteocali. En un momento damos una pequeña explicación, pero como lo pueden empezar todas las casas, todo lo que quieras, pues las primeras empezaron por etapas, lo que es el Templo Mayor, lo que es Tenochtitlan, desde la etapa 1 hasta la etapa 7 en diferentes fases. Pero, ¿cómo puedes crecer más con tan poco? Pues obviamente se rebelaron, se hicieron mejores guerreros y pues fueron contra los Escapotzalcas a darse una idea, a voltearse, a rebelarse. Ahora que después de la guerra, de que los mexicas ganaron, pues se invierten los papeles y ellos, los Escapotzalcas, quedan como tributarios de los mexicas. De ahí empiezan de ahí ahora yo soy el que recibo, yo soy el que mando, yo soy el que, yo voy a Bajo mi decir, yugo, ¿no? ajá, y pues obviamente, no nada más como lo conocemos, obviamente están esas, pero pues de ahí empezaron. Pero para darnos una pequeña idea y un pequeño acomodo, vamos a una pequeña pausa comercial para darle una pequeña seguidilla, así que continuemos con este tema en unos segundos. Güey, Tlacani. Nantok ni Guané. Ipanini tonali. Ipantitlacuepasque. Ihuantiquinmictisque. Mascamo ihuian yocoxca onmocaucan intechanhuisque. Ahuintlaxcaltecachichitotonguan. No neuan, no mactica. Ni copinili si yolo wintonatiu. Casno no manictecpanas itzonteco ni tlacateca utzonpancopa. Y pampatzinco totiotzin huitzilopochtli. Así es, muchas gracias por continuar en esta segunda parte, en este segundo bloque. Tú me estabas comentando algo entre el corte comercial que querías como que conocer. Ya que vemos que eres un sabiondo, que eres Un erudito. Eres un místico de la historia mexicana. Me parece interesante que cuentes, que nos narres la historia de Huitzilopochtli. Tú que lo viviste. Tú que lo viviste en carne propia, que estuviste ahí, lo viste sangrar, viste todo. No, es una historia muy bonita. ¿Quién fue el guía? ¿Quién fue hablando de lo que estábamos comentando? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue? Resulta que en aquel hermoso cerro de Coatepec, en aquel hermoso cerro de las serpientes, Coatlicue, nuestra madre tierra, estaba barriendo, haciendo penitencia, como lo puedes ver tranquilamente, sin ningún problema. En ese entonces, de repente le llega una bola de plumas. Ella vio, la empezó a ver, le llamó mucho la atención, la guardó en su esbocito y le dijo, cuando termine la voy a ver. Terminó de hacer su penitencia, terminó de hacer sus cosas. Cuando se designaba a ver lo que era la pluma, lo que había encontrado, no la encontró. Y al cambio se había dado cuenta que había quedado embarazada. Y en ese entonces, pues, la Coyolxauhqui, al darse cuenta de que su mamá había quedado embarazada, pues sintió una gran vergüenza, un gran deshonor por lo que había hecho su madre. Así que reunió a los 400 urianos, los 400 sensohuiznahuas, que son sus hermanos, los unió diciéndoles, hermanos, esto es un acto asqueroso, no puede estar pasando, es un deshonor que no podemos dejar pasar. Ella se dirigió junto con todos sus hermanos a matar a Coatlicue. Coatlicue, al estar ahí, al enterarse, pues sintió un tremendo miedo. En ese momento escuchó desde una voz, no te preocupes, mamá, yo te voy a defender, no te va a pasar nada. Al momento de que va llegando Coyolxauhqui, en ese momento Huitzilopochtli nació vestido y pintado para la guerra, con aquella bien conocida Xicoatl. Nació como un adulto, ¿no? Sí, exactamente. Un guerrero. Sí, vestido, pintado, como tú lo quieras ver, como lo conocemos totalmente para la guerra, preparándolo, haciéndolo. Así que cuando ellos llegaban, pues simplemente terminó con sus hermanos, los 400, los agarró, los encontró, les dio casa y a todos les arrancó el corazón. Al último, a la guerrera más fuerte, la Coyolxauhqui, en su batalla final,
Lo que hizo solamente fue, pues, terminar con ella, la decapitó y la aventó desde la cima del cerro de Coatepec. Al momento de caer, de tan duro golpe, quedó desmembrada. Que eso lo podemos ver, que eso es... Lo podemos ver acá en un lugar si gustan ir a ese museo del Templo Mayor. Eso lo pueden ver, lo han visto ustedes, me imagino, ¿no? Sí, es una rueda gigante y ahí está plasmada la mujer hecha a pedazos, ¿no? Añicos. Sí, totalmente. Descuartizada. Junto con la muerte, su fiel acompañante. Pero aquí es algo muy bonito, una muy bonita dinámica. ¿Qué quiere decir? Que se representa todos los días esa lucha. Durante la noche, los 400 hermanos son las estrellas, los 400 en Sahuiznahuas. La luna es la Coyoshauqui, que van buscando a la madre tierra, Ahuatlique, podemos decir que es la tierra, buscándola para darle caza y matarla. Al momento de ya encontrarla, nace el sol, nace Huitzilopochtli, que hace que se oculte, los persigue y los mata. Y eso se repite todos los días. Es una manera muy bonita de verlo. ¿Tú cómo lo puedes checar toda esta historia? Pues bueno, a mí lo que me parece es que es una cultura igual como, pues con politeísta, ¿no? Porque tienen Ujú. muchos dioses, Sí. como muchas culturas, como la griega, Ujú. y que además aporta o enriquece nuestra cultura de alguna manera porque, o sea, al fin de cuentas nosotros tenemos raíz, ¿no? No solamente es lo que pasó después de los españoles y todo esto, esta influencia que tenemos del occidente, ¿no? Ujú. Sino que realmente tenemos alguna raíz que nosotros podemos encontrar y a lo mejor escarbar, porque la verdad es que a veces es difícil ir a ciertos lugares porque, bueno, y buscar ciertas cosas como pirámides. Yo fui a Veracruz, fui a Tajín y me llamó, por decir en ese ejemplo, me llamó mucho la atención las pirámides que había, ¿no? A mí me encanta esa parte de que las pirámides tienen bajo relieve, o sea, están esculpidas y la gente las sigue preservando, la gente las cuida. Y yo creo que es muy importante porque te das cuenta que no hemos sido ni los primeros y no seremos los últimos, ¿no? Y que mucha gente que nosotros estamos haciendo esto como vivir ahorita, mucha gente ya lo vivió hace 2000, 5000 años, o sea, no somos una cultura Algo nuevo. algo nuevo y que pues es irrepetible, ¿no? A lo mejor algo ya lo hicieron, ya se está haciendo y es muy importante saberlo. ¿En algún momento crees, después de nosotros, nos van a ver como nosotros vemos a esas culturas? En un futuro, generaciones dentro de 500 años, nos vean a nosotros como algo obsoleto, como algo muy viejo. Bueno, primero hay que derrotar el bicho, ¿no? Y ya después veremos, pero yo creo que seríamos una de las generaciones más podridas, por así decirlo. Sí tenemos tecnología, pero Pero en decadencia. en decadencia. No sé tú, mi San Luis. Pues sí, de hecho hay una película muy buena que les recomiendo ver, se llama La máquina del tiempo y justamente es esta situación de una persona que les va a dar un pre, que es científico y pierde a su prometida y pues él lo que hace es tratar de evitar ese día. Entonces crea una máquina, eso es por los años 1940, 50, antes, por ahí así. Entonces él crea la máquina del tiempo y va avanzando y se da cuenta de que no puede cambiar su pasado. Entonces él necesita una respuesta y viaja al futuro. Entonces llega a nuestra época. Entonces si se saca mucho de onda de cómo está la situación, pero todavía no le podemos dar la respuesta que él quiere. Entonces de ahí está justamente todo lo que estamos apenas o cimentando, por así decirlo, de viajes a la luna, viajes a otros planetas, y nada más avanza unos 10, 15 años más, 2040, 2050, pongámoslo así, que es nuestro... De hecho nosotros tenemos así nuestro límite para hacer ciertas cosas, y llega justamente que están queriendo colonizar la luna. Entonces les sale mal, y entonces hay problemas en la luna donde se empieza a romper, se empieza a desprender. Entonces, ¿eso en qué afecta a la Tierra? Pues en todo, ¿no? Claro. Entonces, él llega en ese punto donde pues queda inconsciente en su máquina y sigue avanzando miles, millones de años en el futuro. Entonces, ya cuando agarra la onda, para la máquina del tiempo, se da cuenta de que ya, o sea, es totalmente desde cero. Y justamente en la película lo explican,
que pasando esta situación de la luna, hubieron dos tipos de seres humanos que se resguardaron, unos en la superficie y unos debajo de ella. Entonces tienen dos bandos. Entonces todos los que estaban en la superficie son como nuestros antiguos, los mexicas o eso, seres sin inteligencia, inteligencia de como la que tenemos ahorita, de internet y todo eso, pero apenas en sus primeros pasos, pero con ruinas de nuestra época, con tecnología, con museos, todo eso. Entonces es muy importante saber de que sí, nosotros ahorita lo vemos, pero porque estamos en nuestro presente. Nuestro pasado fue ese, pero nosotros seremos el pasado de alguien más, ¿no? Sí. Algo que me gustó o que me trae con un poco de intriga es que, como lo dijiste, tenemos un límite de tiempo. Más que nada, en estas fechas, el bicho nos ha hecho ver que no somos tan inmunes a todo, que no somos todopoderosos, que incluso estas cosas pueden acabar con nosotros. Pero como lo dices, yo recuerdo aquella primaria que decía carta escrita en el 2070, carta, y no sé si llegaron a verla. Que 2050. 2050, no sé si de que el agua y cómo sabía. Ahora tú, ¿cuál es la teoría que tú tienes de un futuro después de esto? ¿Un futuro? Pues es que hay, es un tema que quiero tocar, me gustaría en otro video, puesto que hay varios puntos de partida. Y justamente todo esto, es que son muchas cosas, ¿no? Tenemos diferentes, yo lo veo así, y soy fiel creyente de los multiversos, es otro tema, pero tiene que, lo que voy a decir está relacionado. Ya nada más vio Marvel y ya se... Puesto que no es tanto así, porque Bueno, ese es la decisión, yo lo veo de este punto, la decisión que tomes en este momento va a afectar en lo que puede pasar. Tanto puedes, el ejemplo más claro es, si te quieres quedar en tu casa y no sales, no te vas a infectar. Pero si sales de tu casa y andas como si nada, te vas a infectar. ¿Y qué va? Tienes dos motivos, el hospital o la muerte. Pero ¿qué pasa si te quedas en tu casa? Jamás ocurrió ese futuro. Esa tragedia. Es como el conocido efecto mariposa, ¿no? Es el efecto mariposa. Y entonces todo eso tiene que ver con la tecnología que tenemos ahorita. Puesto que en la Edad Media, ¿cómo se le conoce? Como el oscurantismo, puesto que hubieron 1000 años de no ciencia. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que no hay el racionalismo. Ajá, Sí, ¿qué hubiera pasado si esos 1000 años no hubieran existido? ¿Cómo estaríamos ahorita? ¿Entienden? Entonces es toda esa. Y 1000 años lo podemos decir fáciles, pero en su época no fue tan fácil. Incluso ahorita decimos 1000 años, es interminable. Ni el bicho llega. Sí, o sea... No, hay muchas enfermedades que la gente se moría, pero ni siquiera sabía de qué, ¿no? Pues aquel la Europa en 1348, la peste Antes, negra. todo lo que fue antes del Renacimiento, ¿no? Exactamente, o sea, todo lo que viene del feudalismo. Pero si lo vemos de ese lado, o ese plus, o sea, ahorita podemos decir, es que está mal, está feo, pero o sea, tú lo estás diciendo, después de lo que fue este tipo de pestes o plagas, pues llegó casi el Renacimiento, llegó todo mejoró. O sea, no todo fue para peor. ¿Qué tal si después de que, si sobrevivimos a esto, nos va a ir mejor, o puede ser algo... Pues la gente tiene que cambiar, ¿no? En general. Es una evolución. Pues yo creo que toda cultura, como así lo dice, a lo mejor lo ha mencionado Miguel y Luis, o sea, más que nada, creo que una cultura siempre llega a un punto que a su máximo expresión, esplendor, su máxima expresión, esplendor, y hay un momento en que decae, forzosamente, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Exactamente, y yo creo que eso es todo lo que nos pasó a los antecesores, ¿no? A nuestros... Aquí me gustaría mencionar un ejemplo sobre Teotihuacán, ¿o cómo es? Teotihuacán. Teotihuacán. Era una cultura Poderosa. poderosa. Sí, Y se cayó. un imperio. Era un buen imperio y se cayó porque ya no habían tantas bocas, ya no había alimento, ya no había aguas, tenían sequías, y eso es lo que posiblemente pueda pasar a la larga. Según yo creo que eso es lo que parecía, y lo que menciona en el libro de La visión de los vencidos, ¿no? Como la decadencia de la cultura mexica, ¿no? En sí. Sí, pues inclusive, o sea, si no hubiéramos, como decíamos desde el inicio, si no hubiéramos sido conquistados, a lo mejor... pues, sabemos que eso tenía que pasar. sí, o sea, a lo mejor... Sí o sí. Pero vamos a darle un mundo alterno, vamos a darle una versión alterna. ¿Qué hubiera pasado si no nos conquistaban? A lo mejor llegáramos a un tope todavía más fuerte. A lo mejor, ¿qué tal si después como tal, la cultura maya, la zapoteca, olmeca, tolteca, y como dice el Teotihuacán, pues aquellas ciudades donde se construían los dioses, todos ellos cayeron.
¿qué podríamos decir? ¿Que los mexicas no se iban a salvar de eso? O tal vez sí, o tal vez no. A lo mejor nosotros también ahorita estamos en nuestro apogeo y viene un declive. Pero es que ya habían ganado, ¿no? O Es que sea, también eso tuvieron fue- mucha suerte los Ajá. europeos, los españoles tuvieron mucha suerte. Es que fue cuando se No dieron nos con los ganaron, tlaxcaltecas. no nos ganaron Es- las armas, no nos No, ganaron los mu- españoles. Muchas circunstancias Las favorecieron a la conquista. La circunstancia principal fue la viruela. Las La enfermedades. La viruela. Sí. Y obviamente, si te fijas, de un 100% del ejército invasor, por así decirlo, 10% era español, Exactamente. 80% era de Tlaxcala, Las y caltecas. otros 10 eran tanto otomís como de... Exactamente. Sí, los que como se Y que- no iban se los encontrando culpa, en ¿eh? Yo, el yo la verdad, no sé, me pongo en sus zapatos y ser explotado, pues... No, Que al final de cuentas terminaron siendo lo mismo. Porque los sí. explotaban los españoles. Y dices, bueno, pero pues las tlaxcaltecas se supone que estaban bajo el yugo de los mexicas y Mira. les tributaban. Mira, obviamente yo Y como, salieron, como ¿no? verlo como un punto, sí podríamos decir que los tlaxcaltecas fueron traidores. Ok, incluso hasta me incluyo, yo también he entrado en el juego. Pero, o sea, de repente, estás bajo el dominio de una aldea más fuerte, Exactamente, no te deja exactamente. crecer, y de repente llega alguien No de te otro des- mundo que te no esclavizas. conoces y te dice, si tú me ayudas, te voy a... Sí, te voy a convence el poder de la salvar, convicción, te voy a ¿no? Es hacer". como en el gobierno, cada votación, ¿no? Te Exactamente, prometen, te sí. dicen y no te cumplen Es lo que yo nada. les había dicho, lo que sucedió hace 1000 años ya lo inventaron, o sea, ya lo habían inventado. Lo que Sí, hace el ha PRI hoy en pasado. día, ¿no? Y el PRIAN y lo que tú quieras, ya lo habían hecho hace 500 Sí, años, eso o ya, sea, o sea, 600 años. Sí, pero, o sea, yo lo veo, primero lo ves como una salvación, que alguien de otro Exactamente. mundo te llega y te dice, te voy a tirar a esquina, pues obviamente lo primero que dices, pues, va, órale, a ver qué puede caer, prefiero seguir jugándomela con lo que pueda pasar a seguir siendo tributario de estos güeyes. Exactamente, No sí. nada más los tlaxcaltecas. Se sí. busca ser libre, ¿no? Sí, tú buscas ser libre, que de todos modos les cayó igual, y no quiero decir que hasta Exactamente. peor, porque sí hubo buenas cosas para los tlaxcaltecas incluso, pero Pero a la larga vamos a decir que pues quedaron igual. sí, o sea, los indígenas pues siguen marginados, ¿no? Y es horrible eso porque pues, lo seguimos viendo, o sea, es lo Y- mismo un pueblo sobre otro pueblo. Y es que eso lo vemos, justamente tocas el tema de marginación, y eso, al menos mi creencia es, todo tiene que ver a partir de ahí, de la conquista. Y eso lo vas a tocar ahorita más adelante, puesto que todo depende la convicción que nos trajeron los españoles, y es con lo que nos venimos rigiendo ahorita, Sí. ¿no? O sea, el más poderoso siempre va a ser poderoso y va a ser menos al que no tiene. Y eso fue, casualmente por eso se dio la independencia de México, no porque nos hayan querido liberar del No. reino español, sino también porque ¿cómo fue el discurso? Viva Fernando VII, ¿no? Sí, o sea, que eran los gachupines, o sea, los españoles que radicaban en México, que no tenían los mismos privilegios que los que vivían en España, ¿no? Y pues todo se iba a España, ¿no? Se Ah, tributaba y se pagaba, ¿no? El O sea, tema se está poniendo caliente, pero vamos a una pausa, ¿no, Mick? Sí, así que ya estaba a punto de decir eso, está muy entretenido, está muy bueno, así que por favor, después de esta pequeña pausa, este pequeño descanso, vamos a seguir continuando porque está muy chido, los esperamos en un momento. Así es, gracias por continuar con nosotros en esta tercera parte de esta bonita emisión.
Honestamente, después de un largo calor durante casi media hora lo que aguantamos, ya no pudimos más, así que sombreros fuera, ya estamos pelas, neta. Tuvimos que tomar, sí, ya fue exagerado y todo. Nos perdimos un poco en el rollo mientras hubo unas pequeñas cosas en esta pequeña pausa, pero ¿puedes recordarme en qué estábamos hablando? Estábamos hablando, no me acuerdo, creo que de... Perdimos el hilo. Creo que antes de la conquista, es que, bueno, lo último que recuerdo de... Lo que nos llevaba a la tomé conquista. fue lo que nos estaba a punto de llevar a la conquista, que eran las diferencias, que fue el tema que nos viene rigiendo hasta ahorita, que eran las conveniencias, y lo que comenté yo fue que todo viene desde lo español, y lo que es el tema de la independencia, así que fue lo que... El oportunismo. Ajá, lo que me quedé. ¿En qué nos pasamos ahora? ¿Qué tenemos todavía de colonizados o de españoles a este futuro? A lo que estamos ahora. Pues es que yo como lo veo, es de todos los presidentes, toda la ideología que tiene el mexicano, viene desde ahí, o sea, porque siempre le hicimos el feo, y eso se vio, la pirámide tal cual en la colonia era español, criollo, mestizo, indio y negro. Entonces, pues siempre se vio el oportunismo de a ver quién manda, quién se queda con las riquezas, todo eso. Y como en esa época pues estaba la corona española, ¿qué fue lo que dijeron los criollos? Los criollos, como Miguel Hidalgo, como toda la corregidora y todos ellos, Allende, no dijeron, es que quiero liberar a los indios, yo no quiero tratarlos así, ya no quiero crear mi propia nación. Que no haya clases, ¿no? Exactamente. Ellos lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Los españoles no me están dando un puesto mayor, un puesto donde yo tenga riquezas. Los criollos no podían ocupar puestos políticos, y es lo que querían ellos, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Pues hacer todo su rollo de su plan, y pues hasta que los cacharon, que se rumora por ahí que no fue de que les hayan cachado el plan de independencia, sino fue de que hubo un amorío entre la corregidora y Allende, y que en sí le mandaron una carta, cuando le encerró el corregidor a Josefa, ella manda la carta diciendo, ¿sabe qué? Nos cacharon, nos acaban de cachar. Yo tengo la idea de que según la independencia sería en diciembre, pero por lo mismo de que los atraparon, o bueno, de que se dieron cuenta y todo eso, lo recorrieron o lo hicieron Sí. casi así deprisa. Pero también hay otra teoría de que Porfirio Díaz, que quiso juntar la independencia con su fecha de cumpleaños. Es que no, eso Es lo que yo... es muy aparte, no, lo como fue de la independencia fue en 1810, Porfirio Díaz tiene... Por eso, para celebrar, o sea... Sí, no, o sea, eso fue de la fecha que lo hacemos de 15 de septiembre y 16 de septiembre, eso sí lo recorrió. Lo festejamos en un día porque Porfirio Díaz lo recorrió porque él es el día de su cumpleaños. Pero como tal, en la mera fecha iba a ser en diciembre. Ajá, iba a ser este golpe es planeado, iba a tener una fecha, un lugar y una hora, pero vuelvo a lo mismo, los cacharon, supuestamente es esa teoría o esa leyenda que hubo un romance entre Allende y Josefa. Ella le manda la carta diciendo, ¿sabes qué? Nos cacharon. Pues Allende se espanta y pensó que, como no especificó, que les habían cachado el plan, entonces manda a decirle a Miguel Hidalgo que todo se había venido para abajo, y entonces él toma, como era cura, toca las campanas para avisar al pueblo, pero pues él menso no es, puesto que para empatizar que agarra el estandarte que nos hicieron adorar, ¿no? Sí, que un fue símbolo la Virgen de Guadalupe. popular. Exactamente. Y así dar o acabar con los españoles. Puesto que ellos fueron avanzando, y no sé si sepan, fueron avanzando hasta un punto donde todo tenían ganado. Iban a la Ciudad de México, donde ni siquiera se esperaban el golpe. Pero Miguel Hidalgo, como vio que acabaron con todos los españoles y que se le estaba saliendo de las manos, decidió regresar. Entonces pues se enteran los españoles y es donde empieza la confrontación. Entonces si hubieran seguido avanzando a la Ciudad de México, lo hubieran tomado y ahí hubiera acabado la independencia. Pero pues Miguel Hidalgo, como bien digo, era criollo. Los criollos, recalcos, son españoles nacidos en la Nueva España.
Entonces dijo, no, pues esto no es lo que quería. Yo no quería que hubiera tanta matanza de españoles. Yo lo que quería era ocupar un puesto mayor para mi beneficencia, ¿no? Entonces, pues ahí es parte de eso lo que viene diciendo que todo es por beneficio propio, puesto que así se vio. Todos los que lucharon en la guerra de independencia lo que querían era no darle independencia, sino acabar con la guerra y poner su imperio ellos, que fue lo que hicieron, que fue lo que hizo Santana. Una vez dando el abrazo de Acatepan, se pone como primer presidente, bueno, como el primer emperador Iturbide, no le parece a Santana, Santana hace un plan, no le sale, ponen de presidente a el primero que fue Guadalupe Victoria, él sigue haciendo los planes, no le sale, así van pasando los presidentes hasta que él se implanta como presidente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tener territorio, tener riquezas y valer gorro, porque fue lo que nos hizo, perdió indirectamente la mitad del territorio. Muchos le echan la culpa, sí, pero pues todo como se vio es de que veían a la capital, ¿no? Y por eso no crecimos como país, no aprovechamos las riquezas que otros países ven en México, puesto que vuelvo a lo mismo, si un país hubiera venido como lo fue Inglaterra, que acabó con todos sus habitantes, pero ¿cómo creció? O sea, de sus 13 colonias, ¿cómo colonizó todo Estados Unidos? Ganando así también el territorio mexicano. ¿Y qué fue lo que hubiera pasado? Hubiera aprovechado, puesto que también México era un territorio extenso, no solamente era hasta la península de Yucatán, sino tenía parte en Guatemala, en Belice y todavía en Norteamérica, ¿no? Sí. Entonces Nuevo Santana, México, etc. ¿Tú me ibas a decir algo? Santana tiene todo eso. Sí. Bueno, que realmente lo que yo creo que caracteriza es a Estados Unidos bueno, una gran nación que se conformó después, pues es como ese tipo de nacionalismo que concuerda con todos, ¿no? O sea, que en México a lo mejor tenemos un nacionalismo, pero Patriotismo, ¿no? y sí, o sea, seamos patriotas y que ellos buscaban realmente, pues, su libertad y hacer una unificación, ¿no? De sus colonias. Y que en México yo siento que todavía hoy en día tenemos sí una conquista más allá de razas y de cultura. Bueno, más que nada yo diría que de cultura. O sea, estamos conquistados culturalmente pensando que lo de Europa, que lo de España, que lo de Estados Unidos es mejor, ¿no? De ahí proviene el término malinchista, ¿no? Volviendo un poco a la época prehispánica, antes de la conquista, que fue la Malinche, ¿no? Tú sabes Sí. un poco más al respecto, qué fue la Malinche y por qué el término malinchista Una quiere intérprete, decir ¿no? todo Pues sí, eso. podría decirse en esa época, después de haber llegado a la Villa Rica de la Veracruz, pues necesitaban algún traductor, así que en ese entonces había, no recuerdo el nombre de la persona ahorita que les servía para ocupar el puesto de traductor. Pues la cuestión aquí es que de haber llegado a esa zona, pues muchísimos de esas partes de los otomís pues dieron como ofrenda, como un tributo a unas cuantas mujeres. Entre ellas venía la señorita Malitzin. ¿Qué tenía de plus ella? Que en las zonas del sur de México, por así decirlo, cuando llegaron solo hablaban maya, pero en zonas más céntricas estaba el náhuatl. La ventaja que tenía esta chavita es que no nada más hablaba maya, sino que sus orígenes se centran en que era náhuatl, hablaba el náhuatl también, que eso le dio una gran ventaja a Cortés. O sea, quisiera saber qué hubiera pasado si no hubiera existido esa chava, cómo se hubiera tratado de comunicar con el náhuatl. ¿Tú ¿Hubiera qué sido hubieras lo pensado? mismo? Hubiese ido más hacia la guerra, ¿no? Porque pues yo creo que Imagínate, si no intérprete. la Malinche llegó como en son de paz, bueno, siendo un traductor para hacerles A creer favor de los españoles. que venían en son de paz, porque pues obviamente ellos eran demasiados, los españoles eran pocos, y para hacerles creer eso y ya después darles un golpe por la espalda, yo pensaría eso. Sí, pues esta, la Malinche, que fue la que le dio un poco más de preferencia a los invasores, al hecho de decirles así, pues los mexicas tenían como tal a dos personas, que era Pedro de Alvarado, Exactamente. que lo conocían como el Sol, como el señor Tonati, porque era rubio, porque era él, y a Cortés como el señor Malinche. Obviamente, pues creo que ya está de más decirles las razones por qué. Y pues la otra era la Malinche, porque era su señora después de la conquista, porque obviamente prefirió no a los suyos, prefirió a los invasores. Es que aquí un punto muy importante. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Como buena o como mala? Es a lo que voy, como lo que estábamos hablando hace rato de lo que eran los tlaxcaltecas.
Yo en mi parte podría decir, es que son traidores, o que no, la madre y media. Pero es que no podemos vernos desde el punto de vista de ellos. Como decíamos, las zacatecas vieron pues un punto de ayuda. Y ella vio, pues de pasar de ser una mujer esclava o una cualquiera, pasó a un punto, a un rango muy fuerte. Es que ella empezó como esclava, ella fue una ofrenda, y bien lo acaban de comentar y contestando la pregunta que hiciste hace rato, de qué hubiera pasado si la Malinche no hubiera servido como traductora. Ya había traductores aquí, puesto que todas las expediciones que hubo, hubieron varios que se perdieron. Entonces esas personas aprendieron el idioma. O sea, no solamente cae toda la responsabilidad en la Malinche, puesto que la Malinche, como bien lo dijiste, era, creo yo, o no sé si estoy mal, corrígeme, era una de las recompensas de las guerras floridas, ¿no? Como todos sabemos, las guerras floridas eran invadir y llevar esclavos. Sí. Entonces, pues ella la dan como regalo, como ofrenda, y pues ella, no siendo muy inteligente, pues aprendió el idioma del español. Entonces, pues yo, al menos mi parecer es de que pues no la veo como mala. Ahí hay una duda, ahí se supone que en ciertos escritos, pues muchos de los indígenas, incluso en Misión de los Vencidos, dice que ella no decía lo que, como tal, si tú me dices algo en náhuatl, yo te lo transfiero a decir español o al revés, ella mentía en lo que decía, como para que tratar de apoyarse a ella o tratar de apoyar a los suyos. Sí me trato de dar a explicar, en el sentido que a lo mejor ella mentía, que no decía lo que los españoles o los invasores decían, o que los indígenas decían, todo ese tipo de cosas. O sea, hay muchas cosas que por ahora todavía no sabremos, hasta el momento que todo esto vaya avanzando. Pero el punto, no quiero decir que la veo como mala, pero sí fue un punto clave. Ella y la señora María Luisa de aquellos, Es una piedra, la hermana de Chicoteca. una piedra angular. Sí. Que sostiene el puente de conexión entre estas dos Entre culturas. ambas culturas. Ajá, Este choque de mundos, este choque La verdad, sí. de mundos, pero pues, o sea, ella y lo que es María Luisa, que es la hermana de Xicotecatl, pues fueron una de las mujeres más importantes de lo que hicieron. Ya después de la conquista, pues nació el señor Martín Cortés, era el hijo que se quedó un tiempo aquí con su mamá y de repente se fue a Europa, pero esa es historia para el siguiente bloque u otro capítulo, así que regresamos en un momento. Vale, estoy diciendo a mi modo, ¿no? A ver, tú pronuncia Black Ops, pendejo. A ver, hijo de tu puta madre, diciendo con un culo. A ver, güey. Black Ops. Así es, muchas gracias por continuar por nosotros en esta cuarta parte y última de esta bonita emisión. Así que me estabas comentando algo sobre la conquista. Sí, pues toda esa situación va para otro video de qué nos dejaron, qué no nos dejaron. Obviamente grandes construcciones que las tenemos hoy en día en el centro, en el Zócalo. Pero hablando de ello, combinado un poco de la catedral que es española con lo que se descubrió al lado que es el Templo Mayor, una pregunta que me tengo y que a ver si me puedes responder. ¿Cuántos metros sobre la superficie original estamos? 5 metros. 5 metros. Pero aunque está un poco variado. El hecho es que hay muchísimas, ¿cómo se puede decir? Diferencias, por así decirlo, porque hay diferentes templos. Los diferentes templos, pues, al momento de destrozarlos, no fue todo totalmente firme, sino que había diferentes templos más anchos, unos más gruesos. Por ejemplo, la catedral, lo que tú decías, está encima de lo que es el templo de Tonatiuh. Incluso si te fijas, ahí se encontró la piedra conocida como el calendario de Azteca, todo eso, ahí se encontró. La Coatlipe también se encontró al lado, aunque esa estaba arriba en el Huitocali. La parte del templo mayor, lo que tú puedes ver es prácticamente el basamento, esta parte. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, a lo mucho puedes encontrar esta partecita. O sea, ¿de hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, hacia abajo. Esto ya no existe. Ah, va. Como les comentaba hace rato, pues lo que había es, el templo mayor no empezó así, empezó desde la etapa 1. Se han encontrado todas las etapas, pero nada más hasta la 2. La etapa 1 pues no se ha encontrado más que nada porque puede estar muy abajo o porque como empezaron con material perecedero, como puede ser piedras, madera, todo eso. O sea que en su momento, antes de empezar a construir todo lo colonial, destruyeron las pirámides, de lo cual nada más en el Templo Mayor podemos encontrar la base. Los vestigios de la etapa 7, o de la última parte, que es lo más bonito, es lo que ya no se puede ver. Apenas ves lo último.
cuando destruyeron todos los templos, destruyeron todos los teocallis, las pirámides, vaya, todo lo que destruyeron, las reutilizaron para construir los edificios coloniales que tú ves, incluso en la catedral, en los edificios, el Palacio Nacional, lo que eran las casas viejas de Cortés, que incluso en estos días acaba de encontrar o descubrir, no sé si vieron la noticia, que parte de lo que era el Palacio de Axayácatl y unas casas viejas de Cortés. ¿Cuál era lo bonito de ahí? El Palacio de Axayácatl era del tamaño del edificio del Monte de Piedad, si conocen toda esa calle, no sé si la han llegado a ver, Sí. esa parte. Ahí era donde, pues, prácticamente en su visita a Tenochtitlan, los españoles se quedaron sitiados ahí. Ahí guardaron, ahí se quedaron, ahí comieron, ahí estuvieron durante todos esos 2 meses que estuvieron durante esa zona. Pero ya después de haber sido conquistados, destruyeron ese palacio también, esa parte, como tú puedes ver. Lo que quería Cortés era decir, pues yo estoy encima de una de las mejores partes de Tenochtitlan. Por eso decidió primero estar encima del Palacio de Axayácatl. Se le conocen las casas viejas de Cortés, ¿por qué? Porque pues fueron primero, pero por broncas con el virreinato y todo eso, se la quitaron. Y de ahí volvió a ser otra casa que está en el palacio, que es el Palacio Nacional. Está encima del Palacio de Moctezuma, como lo puedes ver. Pero bueno, eso es tema para otro lado. Sí, más o menos de 5 metros, incluso más. Todo está un terreno. poquito más. Ajá, está un terreno. O sea, y del metro, del subterráneo, Esos ya son otras construcciones. Eso ya es todavía un tramo más hacia abajo. más abajo. No, Sí, o sea, más que nada el terreno. No creas que el Zócalo o toda esa parte no se creó, ya dominamos, ya conquistamos, se va a hacer en 2 minutos. No, esto fue un largo camino. Algo gradual, ¿no? Ajá, o sea, de poquito en poquito ellos igual empezaron con los edificios. Si te fijas, de hecho, la catedral no es esa No que es tú la ves. primera. Era una Era versión pequeña. chiquita, era una chiquita, pero ya conforme vieron. y los Sí, pues terrenos mi y duda todo. era esa sobre la pirámide porque son gigantescas y tú ya has comentado sobre la pirámide maya, ¿no? La Chichén Itzá. Bueno, más bien yo fui a Tajín, que es parte de, bueno, llegas de hecho a Veracruz, que es parte de Veracruz, llegas al pueblo, bueno, a Papantla, donde son los voladores de Papantla, que de hecho se hace el festival de Tajín, Cumbre Tajín, y de hecho ahí están enfrente donde se hace la Cumbre Tajín, ahí llegas a lo que es todas las pirámides. Es las pirámides que se conocen como las de las ventanitas, ¿no? Así es. Sí, de hecho, pues, bueno, se los recomiendo mucho, es un lugar muy bonito, muy sosegado, porque pues es muy tranquilo, bueno, no hay carros, no hay tanta contaminación, tanta carretera, y pues llegas y a mí lo que realmente me impresionó, y como ya lo había comentado anteriormente, es que yo me quedé muy impresionado o me quedé fijándome mucho en lo que es el bajo relieve que encuentras en lo que es las pirámides, ¿no? Es como ese tipo de arte que hacían también los griegos, ¿no? Que también representaban formas, figuras simbólicas para ellos y que vienen grabadas algunas de ellas. Entonces todavía algunas partes siguen preservadas y pues más que nada la gente que es de ahí o habitantes se ha dedicado a cuidarlas y que la gente pues las tenga pues más que nada, las venga a visitar, ¿no? Y son bastantes pirámides y hay una parte donde también hay un restaurante que está muy rica la comida. Y también hay una parte donde puedes comprar pues souvenirs, ¿no? Que es comprar a lo mejor algo de recuerdo y muy bonito la verdad. Pero impresionantes las pirámides, no tan grandes, pero hay muchísimas, muchísimas. Y pues sobre todo están completas, están grandes, no como aquí que las tenemos destrozadas, allá las puedes ver completas. No, allá están completas, Las sí. puedes ver completas, aquí vemos pedazos, vestigios, cuando Exactamente, mucho. sí. O sea, pero aquí, ahora que vengo recordando, pues es como lo dicen muchas cosas, cómo es que gente de esa magnitud o con esa tecnología, por así decirlo, pudo construir tales cosas. Sí, tan rudimentario, Para ¿no? nosotros es muy bonito decir, pues un edificio, ya Sí. tenemos la tecnología, el conocimiento para hacerlo. Es algo absurdo que podría ser, ¿no? Dices, pues es algo absurdo, pero, o sea, estamos hablando de Pero más de 600, 700 y es que eso no años. nada más era de sus templos, sino también tenía mucho que ver con las estrellas, los planetas. De ahí están en puntos estratégicos para colisionar con las estrellas, ¿no? Ujú. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que sí, visiten Tajín, es muy hermoso, también he tenido la oportunidad de ir. Sí, porque los botes de chile ese están bien chidos. Excelente, excelente. No, ácido, muy, muy ácido, ¿no? Como en Tajín. Pero vayan a Tajín. Y Vayan y disfruten. sí, es muy bonito. De hecho, algunas pirámides están casi enterradas. No sé si llegaste a ver que hay unas
sobre la tierra, ¿no? Sobre el pasto y todo eso. Sí. Sí, es muy bonito Tajín. Sí, pues la naturaleza reclama lo que es suyo y la verdad es Y que empieza se a llenan de invadir. ramas y todo. Es como Teotihuacán, no sé si llegan a ver, en 1900 era una montaña, Ujú. era un cerro. Ujú. Y hasta que de repente tal filósofo o persona dijo, pues es que como que aquí, según mis investigaciones, debería haber algo. Y, o sea, tú lo ves como un cerro normal, incluso Ajá. hay fotos de Sí. cómo era un cerro. Pero le empezamos a escarbar y ven que se convirtió, en que se volvió Teotihuacán. O sea, pasaron, como tú dices, reclama la naturaleza lo suyo, reclama lo que viene siendo lo suyo y pues obviamente falta mucho por descubrir. Hay Sí. aunque nosotros ya Se sigue conocemos descubriendo algo, y todavía nuevos falta. métodos y ¿no? El lenguaje que uno a lo mejor no interpreta y dices, no veo nada aquí, pero realmente hay una simbología, algo, un lenguaje que se puede interpretar. Pero eso me pone a pensar a mí. Nosotros encontramos con varios caracteres que se quedaron y fueron pasando por los años, encontramos lo que encontramos hoy en día, ¿no? ¿Cómo, si en dado caso que nosotros desapareciéramos y haya vida inteligente, cómo nos encontrarían o qué es lo que encontrarían de nosotros? Fue un tema que tocamos en la sección pasada. ¿Qué es lo que dejaríamos nosotros de importante ante esta sociedad? Pues mira, yo siento que lo primero que se perdería sería el internet. O sea, no va a haber cosas que digan alguien, no. O sea, la red se cae, no va a encontrar. Lo único que va a quedar es lo físico, lo que tú ves. Que ves algún edificio, que ves, si acaso iglesias, Computadoras si ves que computadoras, servían si acaso la puedes prender. para recepción del internet. Sí, obviamente, pero yo no estoy diciendo de que desaparezcamos en unos años, o sea, es como lo dijimos, En miles de infinidad. años, sí. Yo creo que es como lo vemos ahorita. Pues Incluso la infraestructura, ¿no? Los estadios, Los edificios, edificios. cosas gigantes que han decidido. Es No, que es que aquí estos los- carnales veían los deportes. es así, como nosotros las lo vemos, es Olimpiadas, como ¿no? nosotros lo Los vemos. generadores. El Coliseo Romano, parte de Esparta, parte de Atenas, parte de, no sé, todo ese tipo de onda. Pero es pues que hay fue cosas. hecho con piedra que es resistente. Nosotros, la mayoría de los edificios, todo eso, están hechos de materiales que sí a la larga se van a ir acabando, se van a Bueno, desaparecer. pero sí, quedan sí, vestigios. Quedan vestigios, quedan como Quedan que partes, vestigios. ¿no? Se van a ir cayendo y van a quedar las ruinas y Es como, Ok. van a ver como un tipo templo aquí. Ahora sí pero que a ellos lo que les destruido, toca es ¿no? reconstruirlo, ¿no? Pero pues eso va, quién sabe si puede pasar en un año o en 1,000 millones de años. Pero Sí, antes la de verdad. nada, ya para terminar, ¿en dónde te podemos seguir? Y puedes darnos tu última Mi opinión. opinión y Objetiva. objetiva es que gracias a todo lo que haya pasado sobre la cultura mexica y sobre la conquista, tenemos y somos lo que somos hoy en día. Y pues me pueden seguir en Instagram como Luis Flores 2708. A Y ti. ya debe estar apareciendo por aquí. a mí como Roberto-Martínez 7 y creo que visiten pues, todos los estados de la República, Visita nuestro país. visiten Tajín, Tula, creo que en Guadalajara hay unas pirámides pero circulares, Circulares. Ujú. visiten la Ciudad de México, verán el Templo Mayor súper destruido, pero encontrarán Lleno de el contaminación y arte, de smog. encontrarán el arte que dejaron los españoles, ¿no? Bueno, y no solamente lo prehispánico, podemos darle Ah, a sí, lo que es... pero creo que en la ciudad podrían visitar el Museo de Antropología. Sí, Ahí historia. hay bastantes Historia. piezas Muchos museos, la verdad. increíbles de las culturas que tuvimos en la ciudad. ¿Dónde te podemos seguir? Ya lo dije. ¿Ya? Ya. ¿Tú dónde te podemos seguir? ¿Tu Bueno, opinión? pues, me pueden seguir, me pueden agregar a Facebook porque no tengo Instagram, estoy como Eric Martínez, para servirles, lo que gusten. Y bueno, mi opinión sobre esto es que es un choque muy importante. A mí me gustaría hablar sobre ya la cultura mestiza y lo que es el arte, la cultura y la música mestiza, porque pues para mí es un tema muy, muy apasionado y que me encanta. Pero sobre de esto yo creo que debemos identificar precisamente lo que había antes y lo que hay ahora, que no es mejor ni peor, sino simplemente es algo que pasó y que tenemos que tener muy en cuenta como mexicanos para valorarnos como nosotros mismos, como lo que somos, lo que éramos, y que pues, es muy bonito, ¿no? Y pues, sería todo. Ok, muchas gracias a los tres por comentarios, les agradezco por haber estado conmigo Pero en faltas esta tú. ocasión. Yo nada más digo, a mí no me sigan, con que se suscriban al canal, estoy bien, hasta allá después me hago una cuenta de cualquier otra cosa. Tu opinión. ¿Y tu opinión? Y ahí va eso, Ok. ahí va eso, o sea... Es que tu opinión es muy importante, puesto que fuiste la cabeza que se agradece principal de este tema. Ajá. Entonces, me gustaría saber. El mentor.
No, pues si lo vemos de ese lado, o sea, yo podría decir, pues ya tenemos algo en común, o sea, sí, me niego a decir que tengo sangre española, pero todo lo tenemos, somos mestizos, somos mezcla, pero tenemos que aprender de lo que fue el pasado y tratar de agarrar los mejores valores, lo más chido. Sí vemos cosas prehispánicas y todo, no clavaste mucho con uno de una cosa, hemos aprendido bien, ya tenemos nuestras ciertas afinidades, tenemos una mezcla, tenemos aprendizajes, pero eso va a ser temas para otros mundos, como por ejemplo, ahora que tú lo estabas diciendo, las pirámides, hay un tema que muchos dicen, ¿cómo pudieron haber hecho una persona o una gente con tan poca tecnología, el hecho de haber hecho infinidad de pirámides, infinidad de museos? De ahí ya sale el tema de que pues a lo mejor alguien más, otra raza superior, como lo que hablábamos en otro tema, les pudieron haber ayudado. Pero ese es tema para el próximo bloque, así que muchas gracias. Recuerden, no se claven mucho con lo que decimos, hablamos desde lo poco de lo que hacemos, desde lo poco que sabemos, pero siempre lo hacemos con tal de pasar el rato bien con ustedes, entre nosotros y seguir el riesgo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Plática entre Planetas, porque cada cabeza Es un mundo. Hasta luego. A un colibrí ordena vete a